Volvemos a hablar de política, no de política medioambiental, sino en este caso corremos el medio ambiente y vamos a hablar de cuestiones que atañan a la provincia de Mendoza. Estamos en comunicación con la licenciada en creatividad educativa. Tal vez hacemos, si tenemos tiempo, alguna pregunta sobre cuáles son los detalles que le han llevado a estudiar la licenciatura de creatividad educativa, y además es diputada provincial por la provincia de Mendoza y la vicepresidenta de la UCR de Mendoza, y ella es la diputada María José Sanz. ¿Qué tal, María José? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué Bien, gusto. bueno, bien atareada la mañana, ¿no? Porque estábamos, que no estábamos, que salíamos, no salíamos. Bueno, ahora estás un poco más tranquila. La conectividad, ¿no? Que parece que todavía es una deuda Sí, bastante grande en este país. sí, estamos, bueno, hoy nosotros estamos como con bastantes vericuetos en cuanto a eso. Nos pasaron algunas otras cosas en cuanto al sonido, porque imagínate que nosotros hacemos radio acá con compañeras que por la pandemia están saliendo de manera virtual, y bueno, eso siempre se complejiza porque los sistemas a veces funcionan, a veces no, bueno, y esas cosas. Te hago una pregunta. La licenciatura en creatividad educativa, es una carrera que se ataña a qué punto de la educación, más específicamente, si tendrías que hacer una especie de resumen de lo que fue tu formación, que llegó a ser, en este caso vos llegaste a ser licenciada. Sí, yo soy profesora de educación física de base, ¿no? Ah, Y me fui para el lado de la creatividad educativa porque te da herramientas para la resolución de problemas ah, en el aula y en la vida. Entonces, para mí dar la forma, la vida o las situaciones problemáticas que tenemos con una nueva, posicionándonos desde otro lugar para poder resolverlas, porque si vamos siempre por el mismo, bueno, poco claro. resultado vamos a lograr. En sí, a eso va, a los problemas educativos, pero a Mm. buscarles una mirada distinta. ¿Y cuánta creatividad le tendría que poner Martín Lustó en la relación que llevaría con el presidente a futuro de la UCR, el actual presidente Alfredo Cornejo? A ver, en la política la creatividad es fundamental. Ah, La creatividad es fundamental y el esfuerzo y el transpirar la camiseta. Soy una convencida para todas las cuestiones. mm, Eh, para las relaciones humanas dentro de la política, porque yo también soy una convencida de que no habemos políticos o personas que trabajemos en la política que no tengamos algún nivel de ego, todos, mm, ¿no? Bastante elevado. mm. Por lo tanto, también hay que entender que el de enfrente también lo tiene y tengo que tratar de ponerme a pensar como él. Mira, siempre digo lo mismo. Los legisladores tenemos una función, los provinciales y los nacionales, fundamental, que es poder pensar con el que piensa distinto, encontrando un punto en común. Y Ah, ese punto en común es la ley que va a salir, mm. Ah, o es el acuerdo que vamos a lograr, ¿no? María, te hacía esta consulta porque la provincia de Mendoza, quien en algún momento también fue gobernada por Alfredo Cornejo, hoy el actual presidente de la UCR, quería preguntarte si está realmente encolumnada en esta idea de Alfredo Cornejo de llevar adelante un proceso que lo depositaría en una candidatura presidencial. Y de ahí por eso busqué el contrapunto de Martín Lustó, porque Martín Lustó, más allá de que no le haya ido bien, sí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su interna, de su territorio, pero le fue mal apoyando a Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, en la interna provincial, en donde perdieron con Maximiliano Con Abad, Maxi Abad. con Maxi Abad. Entonces, bueno, lo puse de ejemplo a Lustó porque me parece que es quien estaría tratando de llevar adelante esa contienda a futuro dentro del radicalismo, con Alfredo Cornejo por un lado y Lustó por el otro. ¿La provincia de Mendoza está encolumnada atrás de este proyecto del ex gobernador Cornejo? La provincia de Mendoza fue una y es otra después de la gobernación de Alfredo Cornejo, eso te lo aseguro, y no te lo digo como radical, sino que te lo digo como mendocina. Esta provincia venía implicada en un montón de aspectos y Cornejo logró eh, poner un orden en lo económico, en lo institucional, en lo judicial, en muchos aspectos que la verdad que nos cambiaron. Fueron 4 años de un gobierno súper transformador en Mendoza. A mí me encantaría
un gobierno realmente transformador para nuestro país, transformador en serio, no de maquillaje. Y sí, yo creo que mira que hasta los opositores de Cornejo mendocinos apoyarían que Cornejo fuese candidato a presidente. En relación con el gobernador, ¿no? Con Rodolfo Suárez, y muchas veces se habla desde medios de la ciudad de Buenos Aires que en esos 4 años también se generó un proceso de deuda por parte de la provincia de Mendoza bastante alto y bueno, y esa deuda terminó a mitad de, o acá creo que fue en el mes de septiembre, octubre del año pasado, terminó el ministro Nieri, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, de la provincia de Mendoza, llegó a un acuerdo con los acreedores de poder refinanciando, cambiando bonos, se llegó a un acuerdo, pero los volúmenes me parece que recibió Rodolfo Suárez de esa administración de Cornejo en cuanto a deuda de la provincia fueron bastante altos, ¿no? Fueron altos, es cierto, pero también recordemos que esa deuda se fue roleando. Rolear la deuda es refinanciarla Sí. permanente de deudas anteriores, de deudas que venían también de gobiernos anteriores. Como le pasa, a ver, no voy a decir a todas, pero a casi todas las administraciones provinciales y a la administración nacional. Uno va roleando o reconvirtiendo o renegociando la deuda, sobre todo en lo que tiene que ver con intereses. Sí, heredó una deuda importante, que también había heredado Cornejo en gran parte, que también había heredado del anterior, y bueno, entramos los argentinos y las provincias no somos ajenas en estos círculos complicados, ¿no? También tengo que decir acá, que acá la oposición en Mendoza al gobernador Suárez no le votó ni este año, ni el año anterior, la posibilidad de que rolee la deuda, de que la pueda renegociar. Nunca en la historia esto pasó. Nunca en la historia no se le dio esa herramienta a un gobernador. Quiso castigar la oposición, el justicialismo, a los mendocinos y a Suárez, y en definitiva un tiro por elevación a Cornejo, no dándole la oportunidad al gobernador de que renegociara la deuda, y tuvo que salir el ministro Nieri a hacer otro tipo de acuerdo con los acreedores, ¿no? María José, cuando nosotros empezamos a pensar con nuestras compañías de producción, con Micaela y con Florencia, esta entrevista y comenzamos a buscarte, más allá de tu cargo de vicepresidenta de una provincia tan importante como es Mendoza en el país, y ser vicepresidenta de la UCR de Mendoza, tenés un proyecto adelante que tiene que ver con la ficha limpia. Esto en algún momento sucedió en Brasil en el último tiempo, y ficha limpia le decimos que tiene que ver con un candidato que se presenta, le estamos explicando a la audiencia, a alguien que se presenta a elecciones y que no tiene ningún tipo de causa o ningún proceso o ninguna sentencia en contra por algún caso que lo ha llevado a delinquir en cuestiones más que nada referidas a la corrupción. Ahora, cuando yo pensaba que vos estabas llevando adelante este proyecto, decía, bueno, me parece interesante la idea, es loable, pero con la experiencia que hemos tenido en los últimos días y bueno, y más allá de cosas que han sucedido no solamente en el gobierno de Mauricio Macri, sino también la justicia ha siempre sido tironeada por diferentes ejecutivos a nivel gobierno nacional, pero bueno, lo de Mariano Borinsky, yendo a jugar al Padel Olivos, dentro de un concierto en donde muchos hablan de lawfare. Bueno, ¿cómo puede un candidato decir que no, que lo estarían cercenando en su posibilidad de ser elegido, sabiendo que se está atravesando ese momento de lawfare y que evidentemente le están armando causas? Lo que pasa es que, primero les quiero decir que en Mendoza nosotros, sobre fines del año pasado, logramos que ficha limpia sea ley. Somos la única provincia del país que tiene ley aprobada. Chubut también la tiene, pero además ya la tenemos promulgada por el gobernador. No le falta a Chubut. Y ficha limpia es que no puedan existir, como bien dijiste vos, personas que se puedan, en primer lugar, presentar en listas electivas con delitos vinculados con la corrupción, en primer lugar, ¿no? Todo malversación de fondos públicos, extensiones ilegales, tráfico de influencias, etcétera, pero también delitos vinculados contra la integridad sexual, ¿no? Nos parece muy importante porque ¿qué se le suma también? ¿Qué se le sumó en el debate legislativo? Que es muy importante en Mendoza, que esto no lo tienen ni en Brasil
ni tampoco en Chubut, y que nos gustaría que sí se haga también a nivel nacional. Que no solamente sea para los cargos electivos, sino para los 3 poderes del Estado. En Mendoza, a partir de que se reglamentó en diciembre por parte del gobernador, ningún funcionario de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, ni nadie en las listas electivas puede tener causas pendientes por la justicia por estos delitos que te mencioné. A ver, una persona para entrar de fiscal o ayudante fiscal no puede tener este tipo de causas. Y la verdad que parece hasta ridículo que lo tengamos que explicar. No, no, en eso estoy de acuerdo, pero yo lo que te decía, María José, es que estás en un contexto en donde hay, evidentemente, desde un sector político, que hoy en día es el gobierno nacional, una mirada hacia atrás de un proceso de la administración del expresidente Mauricio Macri, en donde se lo denuncia de una mesa judicial, en donde se lo denuncia de esa mesa judicial actuando en connivencia con jueces para llevar adelante ciertas causas que bueno, terminan con la imagen de Borinsky jugando al pádel con Macri en Olivos. Entonces digo, bueno, La verdad que una te doy la justicia tan... razón, te doy la razón. Me parece que Pero está como... Me parece que la idea es buena, pero el te doy sistema... la razón, pero te quiero aclarar algo que sí tiene ficha limpia y por qué, a ver, zafa de esa situación. Porque no estamos hablando de sospechados o acusados, estamos hablando de condenados. Claro, pero ponele, mirá el presidente fallecido recientemente, Carlos Saúl Menem, que fue, Claro. que en realidad la condena de la corte, la condena firme, nunca sucedió. No, y Y encima la Corte volvió para atrás una condena diciendo que lo liberaban de culpa y cargo porque reconocía a la justicia que había habido retardo de justicia. O sea, toda una barbaridad. claro, entonces me parece que el problema no sé si es tanto del sistema político y sus candidatos, sino tiene que ver con que la implementación de lo que sería tu ley de llevar adelante, y que vos ya decís que llevaste adelante la provincia de Mendoza, que es ficha limpia, el Poder Judicial no está a la altura por estas cosas que suceden de manejos del sistema político con el Poder Judicial. Sí, yo no sé si es del sistema político con el Poder Judicial o cuál es definitivamente la injerencia, que algo tiene que ver sin duda, porque todos sabemos que estas cosas están relacionadas. Pero sí me parece, comparto con vos, que el Poder Judicial, y no es por sacarle el saldo, o sacarme a mí el saldo como legisladora ni al Ejecutivo, pero el Poder Judicial debe activar un poco más los mecanismos, ¿no? Y ser más, y cumplir en fechas exactas. Esto, a ver, es lo mismo que lo que está pasando en Brasil en este momento con Lula, Claro. y con el juez que dice, no, la verdad que nos equivocamos en el procedimiento. La verdad que se equivocó en el procedimiento, se equivocó la justicia, pero que Lula robó, esto ya está probado, ¿no? Entonces decimos... No podría ¿por qué? afirmarlo porque está en parte de un proceso. En No, un porque ya proceso, está... pero fue un proceso que presentó nulidades. Las mismas Es un nulidades proceso que va a presentó presentar, nulidades, pero son las un mismas nulidades que va a presentar Beraldi en los procesos que por ejemplo, con el memorándum de Irán ha llevado adelante desde el juzgado desde la Cámara de Casación, Borinsky. Sí, sí, seguramente que también todo les va a servir de causa para intentar correrse de esas situaciones. Sí, sin duda que sí. Son procesos viciados. Entonces ahí es donde Son yo decía, bueno, un político entonces desde qué lugar puede tranquilamente decir, bueno, a mí me armaron una causa y evidentemente también por un poder judicial que está maniado con el poder político del momento, me están privando de la posibilidad de que me pueda elegir. Bueno, pero yo te pongo otro ejemplo. Te pongo un ejemplo acá local. Acá en Mendoza ahí hubo un intendente del municipio de Guaymallén, pueden googlearlo, el intendente Luis Lobos, que fue condenado por corrupción, que se llevó de todo a la casa, se llevó de todo. Le faltó llevarse a los vecinos a la casa. Y la verdad que fue condenado y también se aplicó hace pocos días en Mendoza la ley de extinción de dominio sobre el ex intendente Lobos, sobre él y su esposa, sobre bienes, ¿no? La provincia pudo recuperar casas, departamentos, una serie de bienes. Ahí la justicia actuó
actuó como debe actuar, ¿no? Como debe actuar. Investigando, los fiscales yendo adelante, hubo quien también denunció, y por supuesto también acá la sociedad civil y el resto de todos, somos todos, tiene que actuar en consecuencia, porque tenemos que terminar con algunas cuestiones. Poner los puntos sobre las IES y patearlos siempre para afuera no nos sirve. No, yo estoy de acuerdo en eso y me parece que es muy loable lo de la ficha limpia, pero bueno, creo que el Poder Judicial lamentablemente no está a la altura por las cosas que suceden y eso quería un poco dejarlo en claro, pero me parece que la iniciativa es interesante y es lo que aspira todo ciudadano, ¿no? Votar a alguien que no tenga problemas con la justicia y en hechos de corrupción, que sean probados, ¿no? En primera instancia y con una sentencia. Lo que pasa que que si tenés denunciar a cualquiera de nosotros nos pueden denunciar, porque a mí misma que trato de hacer de mi vida lo más pública posible, me puede caer una denuncia de que, no sé, me dio una resma de papel a mi casa, cualquier cosa. ¿Me entendés? Pero tendré que probar que no es así, sí. como cualquiera, si no podríamos juzgar a nadie por nada. No, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que el Poder Judicial no está a la altura en líneas generales de estas cuestiones. Estoy de acuerdo. Entonces la política le está pidiendo un nivel de aceleración a un Poder Judicial que tiene los ejemplos que durante esta entrevista yo te estaba diciendo. Ahora, la idea es muy loable, pero el sistema judicial, que es la que la llevaría adelante, y se murió un presidente que evidentemente tenía causas, y esas causas no fueron probadas porque esa sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia nunca cayó sobre el expresidente Carlos Menem. Y así estuvimos. Y además, mientras, como permanentemente, él podía ser candidato porque no existía ley de ficha limpia a nivel nacional, tenía fueros y no podía ser investigado. María José, un beso. Buen fin de semana y volveremos a hablar en un tiempo. Un abrazo grande. Bye bye. Hasta luego. Chau. Quien estaba hablando con nosotros era María José Sanz. Se hizo largo. Se hizo largo la conversación, pero queríamos hablar un poco de este tema. Ella, María José Sanz, es licenciada en Creatividad Educativa y además es diputada provincial por Mendoza y vicepresidenta de la UCR de la provincia de Mendoza.